Últimos 20 minutos del programa. Este programa llamado Mediocre Sin Clase, que va hasta la hora 18. Todos los martes. Por FM Activa. A todo esto, nos pueden seguir en redes sociales. Nunca dijimos las redes sociales. Que es MSC-931 en Instagram. Y también tenemos Twitter, que es @Radio Mediocre. Con ese tono y todo. Y YouTube, gracias por hacerme acordar, porque ya me estaba... Qué bueno, muchachito. Cuando quieres, bueno. YouTube es... ¿Cómo es? No, no es @. Es Mediocre Sin Clase. Ponele que es Mediocre Sin Clase. ¿O no? Bueno, nos pueden encontrar en YouTube. Vos buscanos, te van a encontrar. El que te suena una voz parecida como la mía o la de Luchi, o la risa, ya está, no encontraste bien. La semana que viene prometo buscarle mejor. Sí, bueno, es Mediocre Sin Clases. Muchísimas gracias. Sin clase. Sin clase, gracias. Sin clases. Hoy nos toca ver la biografía de una persona muy pero muy conocida, pero que nadie sabe en realidad qué hizo. Frida Kahlo. ¿Por qué? Es un símbolo feminista, Frida Kahlo. Yo aprovecho para... Bueno, ¿podés proponer dormir. qué biografía querés la semana que viene? ¿De quién? ¿Eh? ¿Alguien que te interese? No. ¿Alguien Vos hablá de lo que quieras. Sí, la otra que le traje de Che Guevara se aburrió y siempre se aburre el chico. Pero nunca tiene una idea para el programa. Los trapitos al sol. Pero dijo que escuchó y se le aburrió. Y se durmió. Buenas noches, niña. Sí, muy pacífico, ¿sabes qué? Te hablo al oído. Ay, qué hermosura. Bueno, volviendo al tema que nos compete en este momento. Qué buena palabra. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en la mañana del 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija de Guillermo Kahlo, fotógrafo, y Matilde Calderón González. Sus hermanas mayores, Matilde y Adriana, la menor Cristina, también tenía dos hermanastras, María Luisa y Margarita, hijas de un anterior matrimonio de su padre, cuya primera esposa muere al dar a luz. Poco tiempo después de nacida, Frida y su madre enferma, por lo cual es amamantada por una nana, entre comillas, indígena. Años más tarde esto es plasmado en su cuadro Mi Nana y Yo. Tenía 3 años cuando estalla la Revolución Mexicana, que duraría una década. Durante esa etapa, las penurias económicas asolaron la casa de los Kahlo. A los 6 años de edad, contrae poliomielitis en la pierna derecha, por lo cual estuvo 9 meses confinada en su cuarto. A causa de ello, su pierna quedó más corta y más delgada. A pesar de la rehabilitación, fue por esto objeto de burlas en la escuela y se convirtió en una niña retraída y solitaria. Su padre la alienta a realizar ejercicios físicos, se muestra muy cariñoso con ella y a pesar de ser un hombre muy introvertido, llega a convertirse en su hija preferida. Qué grande Frida lo logró. También estimuló el desarrollo intelectual de Frida al enseñarle, el arte de la fotografía, o sea, usar la cámara, revelar, retocar y colorear las fotos. Esta técnica llegó a ser parte esencial del estilo de su pintura. Su padre además pintaba acuarelas como afición. En el año 1922 ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, donde estudiaron numerosos personajes de la intelectualidad y la política mexicana. Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta y muchos nombres y apellidos más difíciles todavía. En esos años el secretario de Educación Pública era José Vasconcelos, abogado y filósofo que se fijó como meta transformar la educación mexicana con un fuerte contenido nacional, y fueron épocas de grandes reformas populares. Algo que no tiene mucho que ver con Frida, pero que realmente importó en México. Por ese entonces se pintaron numerosos murales en los edificios públicos. Mientras pintaba en la escuela preparatoria un mural, Diego Rivera conocería a Frida, sin sospechar que sería luego su esposa. En ese tiempo Diego tenía varias amantes, entre ellas Lupe Marín, con quien se casa en 1922 y con la cual tendrá 2 hijas. En los años de colegio, Frida fue novia de Alejandro Gómez Arias, relación que no contaba con la aprobación de sus padres, y debía inventar excusas y mentiras para poder verlo. El 17 de septiembre de 1925 sufre un terrible accidente que transformaría su vida para siempre. Iba saliendo del Zócalo en un camión colectivo de madera con destino a Coyoacán, en compañía de Alejandro, cuando un tranvía procedente de Xochimilco lo embistió. Con el golpe, un pasamanos atraviesa la espalda de Frida a la altura de su pelvis.
Estuvo muy grave y durante el primer mes los médicos pensaron que no se salvaría. Su columna vertebral se rompió en 3 lugares, en la parte lumbar. Se fractura la clavícula, las costillas, la pierna derecha en 11 partes y su pie derecho se le disloca y aplasta. Se le sale del lugar el hombro y la pelvis se le rompe en 3 lugares. Muy lindo todo. Estuvo un mes enyesada, acostada y encerrada en una caja. De su familia sola la visitaba su hermana Matilde, ya que los demás quedaron tan impresionados que demoraron varios días en recuperarse. O sea, destruida totalmente quedó por el choque. La pobre Frida. Pero mal, o sea, la rompió entera. Y aún así sobrevivió. Lo cual es terrible, es sorprendente que haya sobrevivido eso. Además de su hermana, la visitaban sus amigos de la preparatoria, a excepción de Alejandro, que también debió permanecer en cama a causa de las heridas del accidente. Frida sale del hospital el 17 de octubre, justo al mes de la internación, pero recién después de 3 meses se recuperaría parcialmente y tendría numerosas recaídas a lo largo de toda su vida. Es durante una de ellas, en septiembre de 1926, casi un año después del accidente, que comienza a pintar. En esa oportunidad pinta el primer autorretrato que le regala su enamorado Alejandro. La niña mujer que quería estudiar medicina a causa del accidente se dedica a pintar como una forma de cura psicológica. Es a través de la pintura que logra reflejar sus estados de ánimo, sus sentimientos, su dolor, su angustia y sufrimiento, como así también su dignidad y su determinación de vencer a la muerte y al dolor. Y ya que estamos, meto un chivazo acá, que es que voy a subir una imagen a la página, al Instagram de la radio, de un cuadro de Frida Kahlo contando una historia. Porque hay cuadros que están muy buenos y son tremendos. Voy a seguir entonces. A final de 1927 se encontraba lo suficientemente recuperada como para llevar adelante una vida activa. No continúa con sus estudios, pero sigue pintando y trabajando. En 1928 conoce a Tina Modotti, fotógrafo ítalo-estadounidense, con la cual hace una gran amistad. Se separa de Alejandro y en esos años pinta los cuadros Retrato de Adriana, Retrato de Cristina mi hermana, El camión, Niña y Autorretrato con aeroplano. Se afilia al Partido Comunista y conoce a Diego Rivera, con el cual inicia una relación amorosa que culmina en matrimonio el 21 de agosto de 1929. La fiesta de casamiento fue en la azotea de la casa de Tina Modotti. Todo muy hermoso, viva el amor ahora sí. A fines de ese año se traslada con Diego a Cuernavaca, porque debía pintar un mural en el Palacio de Cortés. Allí Frida pinta un lienzo, que está perdido, de una indígena mexicana con el torso descubierto y rodeada de frondosa vegetación. También un retrato de Lupe Marín, la ex esposa de Rivera, retratos de niños y un autorretrato, donde aparece sentada en una silla. Durante 1930, sufre un aborto estando embarazada de 3 meses. Nunca pudo llevar a término un embarazo debido a secuelas de su accidente. O sea, ella quería ser madre, pero no podía porque estaba totalmente hecha pedazos. En noviembre de ese año, ella y Diego viajan a San Francisco. Estando allí, conoce y se hace muy amiga del doctor Leo Elueser, en quien confiaría más que en ningún otro médico. Pinta Retrato del doctor Elueser en 1931 y comienza a tener dificultades con su pie derecho. Hace otras pinturas como Retrato de Eva Frederick, Retrato de Mr. Jean Reich, Retrato de Luther Brandt y Frida y Diego Rivera, Retrato de bodas. En junio de 1931 regresan a México y se quedaron viviendo en la Casa Azul de Coyoacán, mientras Diego avanzaba con los murales del Palacio Nacional y comenzaba a construirse la Casa Estudio de San Ángel, obra del arquitecto y pintor Juan O'Gorman, amigo de la pareja que diseña para ellos 2 edificios unidos por un puente. Pero qué amoroso todo. En noviembre de ese mismo año, dejando sin concluir los murales del palacio, se trasladan a Nueva York para montar una exposición retrospectiva de Rivera en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Nueva York. Durante este periodo se codean con la alta sociedad neoyorquina y se hacen de nuevos amigos. Le proponen a Diego ir a Detroit y pintar murales sobre la industria moderna en el Instituto de las Artes de Detroit. En julio de 1932, estando allí, Frida vuelve a perder un embarazo y permanece internada en el Hospital Henry Ford. De esa época es la pintura Henry Ford Hospital y la litografía Frida y el aborto. También pintó entonces Vitrina en Detroit y comenzó Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. En septiembre parte Frida hacia México debido a la enfermedad de su madre, que estaba muy grave por un cáncer de pecho. Una semana después, el día 15, muere su madre y en octubre regresa a Detroit a encontrarse con Diego. Termina su cuadro Mi Nacimiento de 1932.
En 1933 pinta otro autorretrato donde aparece con una blusa blanca y un collar de cuentas. Se traslada a Nueva York para que Diego pintara un mural en el centro de Rockefeller, que finalmente fue censurado y destruido. Frida pinta otro cuadro, ahí cuelga mi vestido. O sea, Frida pintaba a sí mismo porque ahí sale la famosa frase de, me pinto a mí misma porque es la persona que mejor conozco. Y pies para que los quiero, alas para que los... ¿Cómo era la frase esa? Perdón. La de... pies para que los quiero si tengo alas para volar. No me la acuerdo muy, creo que era algo así, ese estilo. En diciembre de ese año regresan a México, se quedan a vivir en la casa de San Ángel, que ya estaba terminada, y a pesar de estar contenta por haber vuelto a México, fue una etapa muy difícil para ella, ya que Diego comienza una relación con la hermana menor de Frida, Cristina. Júnatelo, Diego, qué grande, Diego. Vuelve a tener un aborto, pobre Frida, no. Desastre tras desastre, estoy llorando. Los médicos le sugieren que se abstenga de tener relaciones sexuales, inclusive, y sufrió una operación en su pie derecho. Se muda a un departamento sola, separándose de Diego, y pinta unos cuadros piquetitos y autorretrato con el cabello rizado, ambos en 1935. Viaja entonces con amigas a Nueva York. Perdona luego a su hermana y se reconcilia con Diego, teniendo a partir de ese entonces una relación abierta e independiente. Ambos tenían amantes, siendo Frida bisexual, aunque prefería a los hombres a las mujeres. Entre sus enamorados están el escultor Isamu Noguchi, Julien Levy y Nicholas Murray. En 1936, Frida apoya a los republicanos españoles activamente. Comparte con Diego las simpatías por el trotskismo, pero no se afilia como sí lo hace su marido. En enero de 1937, Frida recibe junto con otros conocidos trotskistas a Natalia y a León Trotsky en el puerto de Tampico. Diego no puede estar presente ya que se encontraba internado por problemas renales y oculares. Llegados a la capital, fueron recibidos por Diego y llevados a la casa de Coyoacán, donde vivieron por 2 años. A mediados de 1937, Frida y León tuvieron un breve romance. El día 7 de noviembre, en el cumpleaños de Trotsky, Frida le regala una pintura autorretrato, aparece de pie con un vestido rosado y una carta en la mano. Comienza entonces a pintar con más disciplina y seriedad. Sus pinturas, por ejemplo, miles y miles y miles de pinturas que no vale la pena decir ahora, pero que son muy lindas todas. En 1938 también hace una muestra en la pequeña Galería de Arte de la Universidad de la Ciudad de México. Viaja a Nueva York para hacer una muestra en la galería de Julien Levy. Conoce al padre del surrealismo, André Breton, quien queda impactado con su obra y le invita a exponer en París. En enero de 1939 viaja a Francia, donde hace una muestra en la Galería Pierre Coel, y regresa a Nueva York en marzo. Se termina su relación con Nicholas Murray, y por lo cual vuelve abruptamente a México en abril. Se separa nuevamente de Diego y se instala en la Casa Azul de Coyoacán. Inicia los papeles para el divorcio, que se concreta a fin de año, y entre 1939 y 1940 estuvo deprimida y muy enferma, aunque trató de vivir con la venta de sus obras y no aceptar el dinero de Diego. El 24 de mayo de 1940 se lleva a cabo un intento de asesinato de Trotsky, pero fracasa. Culpan del atentado a Diego, quien abandona México y se instala en los Estados Unidos. A mediados de 1949 muere el padre de Frida de un ataque cardíaco y empeora la salud de ella, y en esa época pinta autorretrato con trenza y autorretrato con bonita. En 1944 vuelve a presentar la obra en la Biblioteca Franklin en una galería de la ciudad. Se separa de Diego otra vez, pero se reconcilia en 1945. Tiene más ida y vuelta que Clemente Rodríguez, la chica. Iba, venía, pero lo amaba mucho, Diego. Y Diego, bueno, hacía la que quería, ¿no? Diego. Me perdí. Entre 1950 y 1951, la estoy acelerando porque es muy largo todo. En 1950 y 1951 estuvo un año internado en el Hospital Inglés de México, donde se le hicieron solamente 6 operaciones. Un poquito nomás, porque pobre muchacha, no tuvo un grado de felicidad en su vida. En 1953 debieron apuntarle la pierna derecha por gangrena. Nunca se recuperó. Cuando no estaba drogado o durmiendo, sufría ataques de histeria o se enojaba por cualquier cosa. En 1954 vuelve a pintar desde una silla de ruedas Frida y Stalin. El marxismo dará salud a los enfermos, viva la vida y los hornos de ladrillo. Luego de participar en silla de ruedas de una marcha de protestas por la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala, sufre un recrudecimiento de la pulmonía que tenía y su salud se deteriora rápidamente. Se agrava su salud a causa de una bronconeumonía y fallece en la madrugada del 13 de julio de 1954. Su velatorio se realizó en el Palacio de Bellas Artes
al cual asistieron numerosas personas, entre ellas destacados personajes de la política y la cultura. Fue posteriormente cremada en el Panteón de Dolores, y eso fue una breve pero muy larga historia de Frida Kahlo.